Muy bien, vamos a comenzar con la unidad número 6. La unidad número 6 es muy especial, es muy importante. Trata el tema de la estereoquímica. La estereoquímica, pues bueno, es la parte de la química que estudia pues factores bien importantes, sobre todo en reconocimientos moleculares que tienen que ver con pues toda la química de la vida, ¿no? O casi toda. En esta primera parte abordaremos dos cuestiones importantes como son vamos a explicar qué es la estereoisomería y un fenómeno importante de algunas moléculas que se llama quiralidad. Muy bien, ustedes ya reconocen el término, ¿verdad? El término isómero. El isómero o los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula química, pero diferente acomodo, diferente forma en la que están enlazados los átomos que están en que cumplen con la fórmula, ¿no? Un ejemplo que ya vimos desde el inicio del curso, por ejemplo, lo representa este de C2H6O. Esta molécula, o esta fórmula molecular puede existir como dos moléculas diferentes. Una que es un alcohol y otra que es un éter. Ambos cumplen con esa fórmula, con los enlaces que tienen que tener, pero una es un alcohol y otra es un éter, y ustedes saben que tienen propiedades pues bastante diferentes. Una es el etanol, la otra es el dimetil éter. Pero esta definición o los isómeros que pueden existir, pues se extiende esta definición hacia otros. De hecho, pues ya ustedes conocen varios. Se suelen agrupar en dos grandes partes, ¿no? Los isómeros. Aquellos que son estructurales o constitutivos y los otros que son estereoisómeros o isómeros espaciales. Así, de esta manera, los isómeros constitutivos o estructurales pues son estos que revisábamos con este ejemplo de C2H6O. Los estereoisómeros, estos isómeros especiales o espaciales, como dice aquí, pues ya conocen alguno de ellos, ¿verdad? Porque este está subdividido a su vez en otros dos grupos o subgrupos que son los enantiómeros y los diasterómeros. Los diasterómeros ustedes ya los conocen. Entonces, ya para cerrar esta parte de los isómeros estructurales, que es, acuérdense, la misma fórmula, distinta conectividad, diferente manera en la que están enlazados. Estos cuatro grupos de compuestos, estos 8 compuestos, pues por pares, están compartiendo, el primer caso ya lo habíamos visto antes, pero todos ellos están compartiendo la misma fórmula molecular, pero están enlazados de manera distinta. Es evidente, pues, en el primer caso el alcohol y el éter ya los habíamos revisado. En el segundo caso, pues vean, por ejemplo, tenemos un alcano de cadena lineal, a la izquierda de abajo, y acá tenemos al lado un alcano ramificado. Los dos son pentanos, ¿verdad? Tienen 5 carbonos y 12 hidrógenos. Arriba a la derecha tenemos estos dos cloruros, ¿no? Estos dos cloroalcanos, que el cloro está en la posición 1, el otro está en la 2. Son dos moléculas diferentes con la misma fórmula molecular. Finalmente tenemos aquí dos, a la derecha y abajo, tenemos dos compuestos carbonílicos, pero uno es una acetona y el otro es un aldehído. Entonces, en esta parte, pues evidentemente la estereoquímica, pues se estudia los estereoisómeros, ¿verdad? Ustedes tienen que tener aquí en cuenta, y de hecho ya lo definieron muchos de ustedes en la parte del glosario. Los estereoisómeros no solamente tienen la misma fórmula molecular, sino que también presentan la misma conectividad, es decir, los mismos átomos están enlazados con los mismos átomos siempre. Entonces, ¿qué es lo que varía? Pues varía la disposición espacial de algunos de ellos. Y eso hace que tengan muchísimas propiedades iguales, pero algunas que varían, ¿sí? Sobre todo ya veremos en especial
los enantiómeros. Decíamos entonces que los estereoisómeros, esta división, este agrupamiento de tipos de isómeros, se subdivide en otros dos grupos, que serían los diasterómeros, que ustedes ya conocen, como les decía antes, y otros que probablemente todavía no conozcan, que son isómeros que presentan una propiedad muy especial que se llama quiralidad. Bueno, reitero, los diasterómeros ya los conocían, ¿verdad? Ustedes conocían los diasterómeros, por ejemplo, cis-trans en el caso de los alquenos. Ustedes saben que, bueno, por ciertas características que tienen puede ser cis o trans, y nosotros lo revisamos únicamente para los alquenos. Pero aquí les muestro que también puede existir esa estereoisomería en los cicloalcanos. No está, cis-trans no está restringido únicamente a los alquenos. Cis-trans también puede ser utilizado para denominar ciertos cicloalcanos que presenten esta particularidad. Aquí les pongo dos pares de ejemplos abajo, un ciclobutano y bueno, dos ciclobutanos y dos ciclohexanos. Si ustedes ven, pues más o menos pueden inferir, ¿verdad?, cuáles son los cis y cuáles son los trans. El primer ciclobutano que tenemos, este bromoclorociclobutano, el primero que tenemos aquí a la izquierda, pues es evidente, los dos hidrógenos están marcados. Si imaginamos ese ciclobutano como una hoja de papel, por ejemplo, podríamos pensar que los hidrógenos están por encima de ese plano. Por lo tanto, están del mismo lado, pues ese sería el isómero cis. El de junto, el que está aquí al lado, pues podemos ver claramente que un hidrógeno está arriba, otro hidrógeno está abajo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Pues que ahí hay un isómero trans. No se los mencioné en su momento dentro de los alquenos para no confundirlos. En este punto lo único que quiero hacerles notar es que este tipo de isomería cis-trans, además de estar en los alquenos, se puede aplicar a los cicloalcanos por las propiedades, las particularidades que tienen los cicloalcanos que esquemáticamente pues se pueden ver como estos cicloalquenos, perdón, como los alquenos. Pero en este punto vamos a revisar principalmente los estereoisómeros que son enantiómeros. Y para saber cuáles son los estereoisómeros que son enantiómeros, tenemos que entender un concepto que se llama quiralidad. ¿Qué significa esto de quiralidad? Pues bueno, esta palabra viene derivada de la palabra keir, que en griego significa mano. ¿Qué significa esto? Pues si ustedes ven sus manos, bueno, evidentemente las líneas, si les gusta la quiromancia o no, no importa, pero estas líneas, esos surcos que recorren sus manos, pues evidentemente no son idénticos de ambos lados, pero si ustedes enfrentan sus manos, si las ponen enfrente de su cara, entre la pantalla y ustedes, sus dos manos, van a ver que pues son imágenes como si fueran imágenes en el espejo, ¿verdad? Están enfrentadas y el dedo meñique está frente al dedo meñique y el pulgar está enfrente del otro pulgar, ¿cierto? Entonces, esto de quiralidad se refiere a ¿qué? A una propiedad que es esta imagen en el espejo, esta imagen especular, uno enfrentado al otro, ¿sí? Si nosotros los ponemos uno frente al otro, hipotéticamente, bueno, son iguales. Pero si yo los volteo y pongo una mano sobre la otra, ¿qué me voy a encontrar? Pues que el meñique ya no empata con el meñique, ¿cierto? Ni el dedo anular con el dedo índice. Entonces, se dice que no se pueden sobreponer, que no son superponibles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sus manos o los zapatos o algunos tipos de guantes suceden así. Si ustedes se ponen el zapato izquierdo en el pie derecho, pues probablemente sí puedan caminar un poco, pero les van a doler los pies probablemente, ¿no? Entonces, pues el zapato derecho va en el zapato derecho y el zapato izquierdo va en el zapato izquierdo, ¿cierto? Entonces, esta propiedad y sus zapatos, si los enfrentan, sobre todo si están recién nuevecitos, o sus tenis, los guaraches, lo que ustedes me digan,
Si los enfrentan, pues son idénticos, ¿verdad? Pero no se pueden superponer, no da lo mismo. Si se pudieran superponer, pues se lo podrían poner indistintamente en cualquier pie, y eso no sucede. Por el contrario, hay objetos que no presentan esta propiedad, que sí pueden ser imágenes especulares, pero que sí se pueden superponer. Algo que se me ocurre así fácil, por ejemplo, dos mesas cuadradas, si ustedes las enfrentan, pues son idénticas, ¿verdad? Y si ustedes las intentan poner una sobre la otra, pues sí queda una sobre la otra. O por ejemplo las típicas sillas blancas de plástico que están en algunos lugares, ¿no? En los bares o restaurantes. Si las enfrentan son imágenes especulares, ¿sí? Si están una frente a la otra. Pero las pueden apilar para guardarlas, ¿verdad? Entonces, como si se están superponiendo, pues no presentan quiralidad, sino que son aquirales. Lo mismo sucede con las moléculas. Hay moléculas que presentan esta quiralidad o que son aquirales. Ya veremos más adelante que es muy importante, por ejemplo, para el reconocimiento molecular, ¿sí? Veremos algunos ejemplos en donde pues un pequeño detalle hace una gran diferencia. Pues bien, ¿qué necesita una molécula para ser quiral? Pues es muy sencillo. Para que una molécula sea quiral, debe tener al menos un carbono llamado quiral. ¿Cómo es un carbono quiral? Muy sencillo. Tiene que tener 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Aquí yo les presento una imagen que quisiera asimilar los modelos moleculares, en el que les presento 5 esferitas, ¿verdad? Una esfera negra, luego unas barras ahí grises que pues representan los enlaces covalentes, y otras esferas de diferentes colores que serían pues diferentes sustituyentes, ¿sí? Diferentes átomos que están enlazados a ese carbono. Ese carbono es quiral porque es asimétrico. ¿A qué nos referimos? Pues si ustedes ven cada una de esas esferas que están unidas a la esfera negra que representa el carbono, cada una de esas pues son diferentes. Una es azul, una es roja, otra es verde y otra es amarilla. ¿Qué quiere ejemplificar esto? Que ese carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Para que un carbono sea quiral debe tener 4 sustituyentes diferentes. Aquí les presento 3 diferentes moléculas en las que vamos a buscar si es que tienen un carbono quiral, ¿cierto? En el primer caso tenemos al 4-octanol. De entrada, pues bueno, de esos 8 carbonos, es un octanol, 4-octanol, pues 7 de esos 8 carbonos los podemos desechar, ¿verdad? Me refiero a desechar a que pues no pueden ser quirales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. A cada orilla tenemos CH3, ¿verdad? Tienen 3 sustituyentes iguales, que son hidrógenos. Se descartan, no pueden ser quirales. También, pues los que son CH2 también se tienen que descartar. ¿Por qué? Estos otros 5 carbonos que son CH2 se descartan. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Pues porque tienen 2 iguales, que son 2 hidrógenos. Entonces nos queda uno nada más, ¿verdad? Ese carbono al que están unidos, o al que está unido el grupo hidroxilo. ¿Qué tiene unido ese carbono? Pues tiene unido de un lado, tiene unido un grupo etil, del otro lado tiene unido un grupo butil, tiene además, bueno, evidentemente tiene unido un hidrógeno, y tiene unido un hidroxilo. Perdón, aquí cambiaremos un poco. Ustedes ven, son 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, ese carbono 4, al tener un propil, un butil, un hidroxilo y un hidrógeno unidos a él, pues son 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros en química lo que hacemos es identificar el carbono quiral con un asterisco.
Ojo, no se confundan. Las cadenas de carbonos que están unidas a ese carbono número 4, pues si el primer átomo es lo mismo, ¿verdad? Es CH2 y CH2 de cada lado. Pero al lado tienen CH2 y CH2, sigue siendo lo mismo. Pero al lado tienen CH3 y CH2, ya no son lo mismo, ¿sí? Entonces uno es propil y otro es butil. Son 4 diferentes. Nos movemos al del centro, al 2-bromobutano. ¿Qué sucede con este? Pues lo mismo. Los, pues todos los carbonos que tengan más de un hidrógeno, pues no pueden ser, evidentemente, carbonos quirales. Ese carbono que tenemos al centro, el carbono número 2, donde está unido el bromo, puede ser que sí lo tenga, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber? Pues fácil, vamos a identificarlos. Tiene unido un grupo metil, tiene unido un bromo, tiene unido un grupo etil y tiene unido también un hidrógeno. Son 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, ese carbono 2 también es un carbono quiral. Por último, esa última molécula, que es 2,4-dimetilhexano, vamos a ver. Evidentemente, todos los que son CH3 y CH2, como ya vimos antes, los vamos a eliminar. No pueden ser carbonos quirales por definición. Así que tenemos solamente dos opciones, el carbono 2 y el carbono número 4. Son los dos que hipotéticamente podrían ser quirales. Vamos a ver qué pasa con ese carbono número 2. Ese carbono número 2 tiene dos grupos etilos, ¿verdad? Unidos a cada lado, uno al lado izquierdo, uno hacia arriba. Al ser los dos iguales, queda descartado. Ese carbono 2, aunque parecía que podía ser quiral, pues no lo es. Vamos a ver qué pasa con el carbono número 4. Pues el carbono número 4 tiene unidos un grupo metil, tiene unido un grupo, bueno, tiene un hidrógeno, ¿verdad? Tiene un grupo etil y tiene además un grupo isobutil, ¿cierto? Son 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, ese carbono número 4 es un carbono quiral. Ojo, ya lo notaron. Para que un carbono sea quiral tiene que tener 4 sustituyentes diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, todos los carbonos que son quirales tienen que tener hibridación sp3, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que puedan tener 4 sustituyentes diferentes. Para cerrar esta primera parte de esta unidad número 6, yo les propongo que hagan estos ejercicios o este ejercicio en el que en estas 6 moléculas intenten identificar el carbono quiral, si es que lo hay, ¿cierto? ¿Cómo lo van a identificar? Pues poniendo un asterisco sobre ese carbono. Ustedes verán que algunas de estas moléculas sí tienen carbono quiral y otras no. Y así terminamos la primera parte de la unidad número 6. Gracias.